En este entorno del fallecimiento de Fidel Castro, hago contacto vía Skype con Gaspar Estrada, analista del Observatorio Político. Gaspar está en París. Te envidiamos, Gaspar. ¿Cómo estás? Muy buenos días o buenas noches para ti. Hola, buenas noches, Paco. Un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio que nos ve en la Ciudad de México y en la República Mexicana. A ver, dime una cosa, desde tu óptica como analista del Observatorio Político, ¿héroe o villano, líder o dictador? ¿Cómo juzgar o cómo juzgará la historia a Fidel Castro? Bueno, depende quién cuenta la historia. La historia. Para algunas personas, Fidel Castro fue un gran líder, una persona extraordinaria que puso a Cuba en el centro de la agenda internacional, en particular durante la Guerra Fría. Cuba es un país pequeño, es una isla, sin embargo, Fidel Castro, y lo vemos muy claramente ahora a raíz de su muerte, fue un líder de talla mundial. Eso se ve por todos los mensajes de líderes de todo el mundo. Ahora bien, también hay otra visión de la historia para otras personas que consideran que el régimen instaurado por Fidel Castro no se trata de un régimen democrático en el cual los derechos humanos no son respetados, y por ende también hay una fuerte crítica hacia el símbolo, a lo que representa el régimen castrista. Así es. Y bueno, nada mejor que para ejemplificar esto que tú mencionas, Gaspar, lo que hemos vivido desde el viernes por la noche cuando se da el anuncio. Por un lado, en Cuba, sí, algunos grupos con un gran dolor, otros no tanto, y en Miami, fiesta. ¿Qué tanto va a cambiar la Cuba sin Fidel Castro? Bueno, yo creo que en el corto plazo no va a cambiar mucho, en el sentido que Fidel Castro no gobernaba Cuba desde hace ya 10 años. De hecho, esta muerte se puede decir que ya era preparada, o si bien anunciada, si bien no era anunciada, ya estaba en las mentes del gobierno cubano, y no es por nada que el gobierno de Raúl Castro, el hermano menor de Fidel, decidió emprender una serie de conversaciones para realinear la política exterior de Cuba, acercando a Cuba de Estados Unidos, al ver que su principal socio político y comercial, Venezuela, enfrenta graves crisis, tanto económica, política y también social. Entonces, yo creo que en el corto plazo no habrá un gran cambio con relación a esta orientación, teniendo en cuenta que Raúl Castro ya anunció que en 2018 no se volverá a presentar a la reelección. Me parece que será en ese momento en el cual veremos si hay cambios no solo en la economía, pero también en la política. Y esto afecta también no solamente al pueblo cubano, afecta a las izquierdas en América Latina. Sí, bueno, yo creo que estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos de gran crispación, de polarización política en la región, que está también asociada a una crisis económica. Es decir, los países de América Latina no están creciendo como en la década anterior. Eso, bueno, no es tan claro en México, porque México no ha crecido de todas maneras en los últimos 30 años de manera vigorosa, no como otros países de América Latina. Sin embargo, lo que queda claro hoy en día es que sí hay un proceso de alternancia, en el proceso en el cual los movimientos de derecha están volviendo a ocupar el centro del espacio político. También están ocupando cada vez más las calles, lo cual es un fenómeno bastante reciente. Sí. Y bueno, en este contexto pues pasa esta muerte de Fidel Castro, pero también otro hecho es que hay una elección de un presidente totalmente imprevisible, impopular a los ojos de los latinoamericanos, que es Donald Trump, y eso tendrá un efecto en América Latina. Hablando justamente de este tema, del cual, no podemos en ningún rincón del mundo dejar de hablar de Donald Trump. Y hace algunas horas, este lunes, amenazaba con poner fin al acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos
si no había un mejor acuerdo. Lo que apenas en junio, julio del año pasado se abría la posibilidad de restablecer relaciones entre Estados Unidos y Cuba, hoy, ya sin Fidel Castro en el horizonte, Donald Trump hace una amenaza que vuelve a enfriar esa relación. Sí, yo creo que eso tendrá que ser visto con mucho detalle y el gobierno cubano tendrá que tomar justamente cartas en el asunto porque eso demuestra una vez más este carácter imprevisible de Donald Trump. Me parece que si en los hechos hay este viraje, pues será realmente un problema estratégico para el gobierno de Raúl Castro, que apostó mucho en este restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos para poder relanzar la economía cubana, que es el principal desafío hoy en día del régimen. Así es. Gaspar Estrada, te agradecemos mucho estos minutos, como siempre, para Mega Noticias TVC. Un gusto estar contigo y con tu auditorio en México. Muchísimas gracias y pues a seguir disfrutando de París. Gracias. Gracias.